Dentro del apartado de rumbos, en el tema 10, vamos a ver ahora la desviación del rumbo. Y ahí encontramos diferentes definiciones importantes. Por ejemplo, la definición de deriva. Hemos encontrado hasta 4 definiciones diferentes que aparecen en diferentes respuestas de los exámenes del PER. Por ejemplo, que la deriva es el desvío de la embarcación respecto al rumbo inicial debido a la acción de la corriente sobre la obra viva. Esta sería la definición más genérica. A partir de ahí hemos encontrado otras un poco más específicas, como puede ser, si navegamos con corrientes y nos apartamos del rumbo que llevamos con nuestra embarcación, el ángulo de dicha embarcación con la trayectoria es lo que se denomina deriva. U otra que sería que la deriva se denomina deriva al efecto sobre la trayectoria que sobre un barco por efecto de la corriente. Y finalmente, el ángulo entre el rumbo verdadero y el rumbo efectivo, formado por las direcciones de movimiento del buque con relación a la superficie y al fondo del mar, siempre que no haya otra causa perturbadora. Esta última es una de las definiciones que he encontrado poco más extraña de deriva, pero que también se ajusta a la definición de la misma. Otra desviación del rumbo, que no es debido a las corrientes, es el abatimiento. Y aquí tenemos que diferentes definiciones de abatimiento. Por ejemplo, se denomina abatimiento el ángulo formado entre el rumbo superficie y el rumbo verdadero. No podemos decir que no sea correcta, aunque en este caso el abatimiento está formado principalmente por la fuerza del viento. El ángulo, por otra definición de abatimiento, el ángulo que forma la estela de la embarcación con la propia línea de proa a popa. Lo dicho, el grado de abatimiento de una embarcación principalmente dependerá de la fuerza del viento y del tamaño de la obra muerta de la embarcación. Y una última cuestión que hemos encontrado, como que el abatimiento es el ángulo formado entre lo que sería el rumbo verdadero y el rumbo superficie, que el signo que tiene el abatimiento cuando tenemos un viento del este, desde la parte derecha, si navegamos con rumbo verdadero 160, es decir, hacia el segundo cuadrante, en este caso lo que va a hacer el viento va a ser ampliar ese ángulo y por lo tanto el signo de este abatimiento va a ser positivo. Otros apartados sería el de la demora. ¿Qué es la demora? La demora es el ángulo formado por el meridiano y la visual a un objeto. Dado, o otra definición encontrada, dado que proporciona un ángulo formado entre la visual a un objeto y el norte. ¿Vale? La demora puede ser de 3 tipos: demora magnética, demora de aguja y demora verdadera. Y la relación entre la demora, el rumbo y la marcación viene definida por esta fórmula aquí: demora es igual al rumbo más la marcación. Por lo tanto, existe una relación entre los 3 aspectos. Empecemos por definir, o una de las preguntas es la definición de rumbo magnético. En el examen encontraréis que rumbo magnético es el ángulo medido entre el meridiano magnético y el eje longitudinal del buque, medido en el sentido de las agujas del reloj, es decir, de 0 a 360. Importante, el rumbo magnético siempre está medido en este sentido, de 0 a 360. Otra de las preguntas similares para llegar a la misma conclusión es: ¿qué rumbo es el que se cuenta a partir del meridiano magnético? Será el rumbo magnético. A partir de ahí aparecen una serie de definiciones o de conceptos que hay que tener claro. ¿Qué se entiende por variación o declinación magnética? Es justo ese ángulo formado entre el meridiano geográfico y el meridiano magnético. Esa diferencia entre el norte verdadero y el norte magnético es ese ángulo, la declinación magnética. Declinación que se modifica anualmente. Y como hemos visto antes, en las cartas nos suele aparecer una declinación magnética que se tiene que actualizar con la variación anual o la declinación actual. ¿Vale? Otra de las preguntas que suele haber es la misma desde otro punto de vista, es decir, el ángulo formado entre el norte verdadero y el norte magnético se llama variación o, como hemos dicho, declinación magnética. O el cambio de valor del desvío se produce cuando variamos el rumbo. Y finalmente la variación local,
cambia de valor según el lugar donde navegamos, es decir, cada zona donde navegamos tiene una declinación magnética diferente. A partir de ahí, otro concepto a tener en cuenta es el de desvío. El ángulo que forma la dirección de la aguja náutica con el norte magnético es lo que se llama desvío verdadero, el rumbo magnético y el rumbo aguja. ¿Qué relación hay entre los tres? Entre los dos primeros ya lo hemos visto. Entre estos dos y el rumbo de aguja, la relación es la siguiente. El ángulo que forma la dirección entre el norte verdadero y el norte aguja se llama corrección total. Por lo tanto, el rumbo verdadero es igual al rumbo aguja más la desviación magnética más el desvío. O, si tenemos en cuenta que la desviación magnética más el desvío es lo que se llama corrección total, el rumbo verdadero es igual al rumbo aguja más la corrección total. Veámoslo en dos ejemplos de exámenes. ¿Cuál es el valor del rumbo verdadero si tenemos un rumbo aguja de 147 grados? ¿Vale? Nuestro rumbo aguja es 147 grados. Una declinación magnética de 7 grados noroeste, por lo tanto, en negativo, porque nuestro rumbo aguja será de, en este caso, 147 está por encima de 90 y por debajo de 180, será de sureste. Por lo tanto, sureste con el noroeste está en el otro plano del eje norte-sur. Por lo tanto, se tiene que restar 147 menos 7 serían 140. Y además el desvío, que también nos dicen que es en el plano oeste, menos 3 grados. Por lo tanto, 140 menos 3, 137 grados. O ya, en lugar de darnos de declinación más desvío, lo que nos dan es la corrección total. Si el rumbo aguja es de 3 grados y la corrección total es de 11, fijaros que en este caso los dos están en el mismo plano, en el plano este. ¿Cuál será el rumbo verdadero? 3 más 11, 14 grados. Y cómo calcularla a partir de la leyenda que encontramos en las cartas náuticas. Voy a poneros dos ejemplos, aquí tenéis todo el resto para que podáis ir practicando, pero os voy a poner dos ejemplos típicos. El primero sería el primero, por ejemplo, en la rosa de la carta leemos 3 grados 50 minutos oeste del 2016 y con una variación de 6 minutos también oeste. Fijaros que aquí los dos son oeste. Funcionaría exactamente igual si los dos fueran este. ¿Cuál será la declinación magnética para el año 2022? Del 2016 al 2022 van 6 años. 6 por 6, 36. Como tienen el mismo signo, en el sentido de oeste-oeste, lo que tenemos que hacer es sumar esos 36 minutos a los 3 grados 50 minutos. Por lo tanto, 3 grados más 10 minutos serían 4 grados, 3 grados 50 minutos más 10 minutos son 4 grados y los 26 minutos que nos restan nos quedan ahí. Por lo tanto, la respuesta correcta es 4 grados y 26 minutos. La otra opción es que la declinación magnética sea oeste-oeste y el decremento anuo sea contrario al anterior. En este caso es oeste-este. Nos dicen que es durante 5 años, del 2010 al 2015, por lo tanto lo que hay que hacer en este caso es restar 3 por 5, son 15 minutos a 10 grados. Si restamos 15 minutos a 10 grados nos quedan 9 grados 45 minutos. El resto de problemas se hacen de forma similar, aquí os lo dejo para que practiquéis. Campo magnético, he hecho un apartado donde están aquellas preguntas de tipo más práctico. Por ejemplo, las relacionadas con la tablilla de desvíos. Una de las preguntas habituales es ¿qué obtenemos de la tablilla de desvíos a bordo? Los desvíos del compás al aplicar a cada rumbo de aguja. Y otra de las preguntas con diferentes respuestas, por lo tanto que se ha repetido en diferentes exámenes, es ¿qué utilidad tiene la tablilla de desvíos? En algunos casos permite conocer el rumbo aguja restándole el desvío al rumbo magnético. Permite conocer el rumbo magnético sumando el desvío al rumbo aguja. O sumándole la variación al desvío, mostrándole tenemos la corrección total. ¿Vale?
Por lo tanto, ¿cómo definimos la tablilla de desvíos? Según los exámenes, nos proporciona información sobre las perturbaciones que sufre la aguja debido a las influencias que ejerce tanto la propia embarcación como el equipo. Y la representación gráfica del desvío que experimenta la aguja náutica en los 8 rumbos principales de la rosa de maniobras se llama tablilla de desvío. Es decir, es muy importante que para cada rumbo hay un valor indicado en la tablilla del desvío. Por lo tanto, el cambio de valor del desvío de la aguja se produce cuando variamos el rumbo. O, dicho de otra forma, si cambiamos el rumbo, el desvío cambia. ¿Vale? Y luego, dos preguntas relacionadas con el compás es: ¿dónde debe instalarse principalmente la aguja náutica? En el plano de crujía. Y la punta afilada que permite girar horizontalmente a la rosa de la aguja se llama estilo. Esta pregunta sale reiteradamente, como mínimo en los últimos 6 años ha salido 6 veces, una por año. Si instalamos unos altavoces en el barco, tenemos que tener en cuenta lo que los altavoces tienen un imán y por lo tanto ese imán nos puede alterar el compás, por lo tanto hay que tenerlo presente.